Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. La cocina olía a café quemado y a viejos arrepentimientos. James Logan estaba de pie ante la encimera de su casa en los suburbios de Seattle, observando la lluvia deslizarse por la ventana mientras esperaba a que su hijo bajara las escaleras. Habían pasado 15 años desde que dejó la marina. 15 años desde la última vez que miró a través de la mira de un fusil a un objetivo a 2,000 yardas de distancia. Y todavía se despertaba a las 5 cada mañana como un reloj. Papá, voy a llegar tarde. La voz de Derek bajó por las escaleras. A sus 17 años, su hijo había heredado el cabello oscuro y la sonrisa rápida de su madre, pero James veía su propio reflejo en los ojos del chico, esa misma energía inquieta que necesitaba una vía de escape. James sirvió 2 tazas de café, deslizando una por la encimera mientras Derek entraba de un salto en la cocina, con la mochila colgada de un hombro. El chico se había estado quedando con él durante el último mes mientras Deborah, la exesposa de James, estaba en un viaje de negocios en Tokio. Era el tiempo más largo que habían pasado juntos en años, y James estaba sorprendido de lo mucho que lo había disfrutado. Gran partido esta noche, dijo Derek, agarrando una barra de proteínas de la despensa. El entrenador cree que podrían aparecer ojeadores de la W. James se permitió una rara sonrisa. Has estado esforzándote mucho. Serían estúpidos si no se fijaran en ti. ¿Vas a venir? No me lo perdería. Derek vaciló en la puerta y luego se dio la vuelta. Oye, papá. Gracias por, ya sabes, todo este mes. Sé que no siempre hemos estado unidos, pero ha estado bien. Las palabras golpearon a James con más fuerza de la que esperaba. Después del divorcio hace 8 años, se había volcado en su trabajo como instructor de supervivencia en la naturaleza, diciéndose a sí mismo que la distancia era más fácil que lidiar con sus fracasos como esposo y padre. Deborah había tenido razón al dejarlo. Él había sido un fantasma en su propia casa, con su mente aún atrapada en el desierto, en las montañas o en cualquier lugar olvidado de Dios al que la marina lo hubiera enviado a matar gente que nunca había conocido. También ha estado bien para mí, hijo. Después de que Derek se fuera, James pasó la mañana preparándose para su clase del fin de semana, 20 ejecutivos corporativos pagando $5,000 cada uno para aprender a encender un fuego sin cerillas y construir un refugio en las montañas Cascade. Dinero fácil, y lo mantenía al aire libre, que era donde pertenecía. Su teléfono vibró. Kristen Ellis, su antigua observadora de sus días en Los Seal, ahora dirigía una firma de consultoría de seguridad privada en San Francisco. Copas la próxima vez que bajes por aquí. Ha pasado demasiado tiempo, Logan. Él respondió, definitivamente. ¿Cómo va el negocio? A tope. Resulta que a los ricos les encanta pagar por la paranoia. James se rió entre dientes. Kristen siempre había tenido un sentido del humor negro sobre su profesión. Habían trabajado juntos durante 6 años y ella le había salvado la vida al menos 2 veces. Después de que ambos se retiraran, habían mantenido el contacto, aunque rara vez se veían en persona. La tarde transcurrió lentamente. James organizó su equipo, revisó sus suministros médicos de emergencia e intentó no mirar el reloj. Le había prometido a Derek que estaría en el partido a las 6, y tenía la intención de cumplir esa promesa. Su teléfono sonó mientras cargaba el equipo en su camioneta. Sr. Logan, una voz desconocida, femenina y nerviosa. Habla la señora Mears, de la escuela secundaria Lakewood. Soy la subdirectora. Derek no se presentó a sus clases de la tarde y no podemos localizarlo en su teléfono. La sangre de James se congeló. ¿Cómo que no se presentó? Salió de aquí esta mañana. Estuvo en sus clases de la mañana, pero después del almuerzo no regresó. Probablemente no sea nada, los adolescentes a veces se saltan clases, pero dado el excelente historial de su hijo, queríamos avisarle. James ya se estaba moviendo hacia su camioneta. Lo encontraré. Llamó al teléfono de Derek, fue directo al buzón de voz. Lo intentó 3 veces más con el mismo resultado. Obligándose a pensar lógicamente, condujo hasta la escuela, a la cafetería favorita de Derek y al centro comunitario donde los chicos a veces entrenaban. Nada. Ni rastro de él. A las 5, un nudo de miedo genuino se había formado en el pecho de James. Llamó a Deborah a Tokio.
Ella no respondió, eran las 3 de la mañana allí. Dejó un mensaje, tratando de mantener la voz calmada. Estaba entrando en el camino de su casa cuando vio el paquete, una caja de cartón marrón, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, depositada en su puerta. Sin etiquetas, sin marcas. James se acercó a ella como lo haría con un artefacto explosivo, escaneando la calle en busca de vigilancia o de cualquier señal de quien la había dejado. El vecindario estaba tranquilo, normal. Una pareja paseaba a su perro 2 casas más allá, un niño montaba en bicicleta a lo lejos. James levantó la caja con cuidado. Pesaba poco. La llevó adentro, la puso en la mesa de la cocina y la abrió con un cuchillo. El olor le golpeó primero, antiséptico y cobre. Entonces vio el contenido. Un dedo humano, lo suficientemente pequeño como para pertenecer a un adolescente, envuelto en gasa estéril. Al lado había un anillo de graduación de oro de la QI con las iniciales de Derek grabadas en el interior y una nota impresa en papel blanco común, $2 millones. Muelle 47. Atracadero 12. Medianoche de hoy. Solo efectivo. Ven solo. Sin policía, o lo demás irá detrás. James se quedó mirando el dedo y algo frío y antiguo se agitó en su pecho. Durante 15 años, había intentado ser otra persona, un padre decente, un ciudadano común, un hombre que resolvía los problemas con palabras en lugar de balas. Durante 15 años, había guardado bajo llave la parte de sí mismo que lo había convertido en el francotirador más eficaz del equipo SEAL 3, el hombre que había completado más de 600 misiones sin un solo fallo. Ese hombre estaba de vuelta. Tomó una foto de la nota con su teléfono y luego preservó cuidadosamente todo en bolsas selladas. No llamó a la policía. En su experiencia, los secuestradores que enviaban amenazas como esta hablaban en serio sobre la parte de no policía, y siempre tenían una forma de saber si rompías esa regla. Además, $2 millones para medianoche era imposible. Ellos lo sabían. Esto no se trataba de dinero, se trataba de control. James fue a su taller en el sótano, abrió una caja fuerte oculta tras una pared falsa y comenzó a sacar equipo que no había tocado en más de una década, una Glock 19 con silenciador, un cuchillo con una hoja de 7 pulgadas, equipo táctico, un kit de vigilancia portátil y algo más, un pequeño dron con cámara y rastreador modificados, un prototipo que Kristen le había enviado el año pasado por su cumpleaños. Su teléfono vibró. Kristen, probablemente preguntándose por qué no había respondido a su último mensaje. Él la llamó en su lugar. Logan, ¿qué pasa? Ella captó su tono de inmediato. Se han llevado a Derek. Secuestro. Quieren 2 millones para medianoche. Una pausa. ¿Vas a llamar a la policía? No. Bien. ¿Qué necesitas? Información. Necesito saber quién mueve operaciones de secuestro en Seattle. Trabajos profesionales, no drogadictos al azar. Escuchó el tecleo de fondo. Dame 20 minutos. ¿Vas a pagar? No. Mejor aún. Te llamo ahora. James pasó esos 20 minutos preparándose. Se puso ropa táctica oscura, cargó cargadores y revisó su equipo. La fría eficiencia se sentía natural, como ponerse una chaqueta vieja. Ya no era James Logan, el instructor de supervivencia. Era Logan, tiro largo, el francotirador que ostentaba el récord del equipo SEAL por la muerte confirmada más lejana a 2,347 yardas. Kristen volvió a llamar. 3 posibilidades en Seattle. 2 están en la cárcel. La tercera es una operación dirigida por un hombre llamado Rex Goldstein. Dirige un negocio de transporte legítimo como tapadera, pero es sospechoso de al menos 4 secuestros en los últimos 3 años. Siempre objetivos ricos, siempre rescates altos, nunca lo atrapan porque es inteligente. Cambia de ubicación. Nunca deja pruebas. Probablemente tiene a la policía en el bolsillo. ¿Desde dónde opera? Se desconoce. Es cuidadoso. Pero Logan, si es Goldstein, tu hijo probablemente todavía esté vivo. No mata a menos que tenga que hacerlo. Es malo para el negocio. Es un pragmático. Envíame todo lo que tengas sobre él. Ya está hecho. Revisa tu correo electrónico.
¿Y Logan? Puedo estar en un avión en 2 horas. Todavía no. Si esto sale mal, necesitaré que limpies el desastre después. Entendido. Ten cuidado. James colgó y abrió su correo electrónico. Kristen le había enviado un archivo completo sobre Rex Goldstein, 52 años, nacido en Nueva York, se mudó a Seattle hace 15 años. Su compañía de envíos, Goldstein Import and Export, tenía contratos con empresas de toda la cuenca del Pacífico. La imagen pública del hombre era la de un exitoso empresario y filántropo. La realidad, según las fuentes de Kristen, era mucho más oscura. El archivo incluía fotos de vigilancia, socios conocidos y propiedades. James estudió cada imagen, grabando los rostros en su memoria. Gerard Grant, jefe de seguridad de Goldstein y exmercenario con un licenciamiento deshonroso del ejército; Willard Pace, coordinador de logística; Craig Washington, matón, y otros 8 cuyos nombres y rostros James grabó en su cerebro. A las 11 de la noche, James cargó su equipo en la camioneta y condujo hacia el muelle 47. No tenía intención de entregar dinero, pero necesitaba que pensaran que estaba cumpliendo, al menos inicialmente. Necesitaba que se concentraran en el lugar de recogida mientras él preparaba su verdadera respuesta. Aparcó a 6 manzanas de distancia y se acercó al muelle a pie, manteniéndose en las sombras. El dron estaba en su mochila, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano, de grado militar, casi silencioso y equipado con imágenes térmicas y un rastreador GPS. Kristen lo había obtenido de un contacto que hacía trabajos por contrato para el Departamento de Defensa. El atracadero 12 estaba al final del muelle, aislado de la zona comercial principal. James encontró una posición detrás de un contenedor de carga con una vista despejada. A las 11:45 de la noche, apareció un todoterreno negro. Bajaron 2 hombres, Gerard Grant y un socio que James reconoció por el archivo como Rogelio Martínez. Se posicionaron cerca del muelle, escaneando el área con eficiencia practicada. James no se movió. Observó sus patrones y su estilo de comunicación. Grant era el alfa, dando órdenes con señales manuales. Martínez estaba nervioso, consultando su teléfono cada 30 segundos. A medianoche, cuando no apareció nadie con el dinero, Grant hizo una llamada telefónica. James no pudo oír la conversación, pero pudo ver cómo el rostro de Grant se endurecía. Tras 2 minutos, ambos hombres regresaron al todoterreno y se marcharon. James ya se estaba moviendo. Corrió de vuelta a su camioneta, sacó el dron y lo lanzó al cielo nocturno. La pantalla del controlador mostraba las luces traseras del todoterreno dirigiéndose al sur. James saltó a su camioneta y lo siguió a distancia mientras el dron lo rastreaba desde arriba. El vehículo circuló durante 30 minutos, girando finalmente por un camino privado que conducía a una zona industrial cerca de Kent. James apagó las luces y aparcó en una calle lateral, observando la señal del dron. El todoterreno entró en un complejo de almacenes, 3 grandes edificios rodeados por una valla de tela metálica. Las imágenes térmicas del dron mostraron múltiples firmas de calor dentro del edificio más grande. James contó 14 individuos, la mayoría agrupados en la planta principal. Una firma estaba aislada en lo que parecía ser un sótano. Derek. James aterrizó el dron y lo recuperó. Tenía la ubicación. Tenía el plano. Ahora necesitaba un plan. Condujo hasta un restaurante abierto las 24 horas y pidió un café que no bebió. Usando su portátil, buscó imágenes satelitales del complejo de almacenes, las cotejó con los registros del condado y estudió cada punto de entrada y salida. El edificio principal tenía 3 entradas, 2 salidas de emergencia y un muelle de carga. La valla tenía 2 puertas, ambas probablemente cerradas tras el horario laboral. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de los secuestradores: no apareciste. Eso fue un error. Revisa tu correo. James abrió su correo electrónico. Un archivo de vídeo, registrado hace 15 minutos. Le dio a reproducir con la mandíbula apretada. Derek estaba atado a una silla en una habitación de hormigón. Su rostro estaba magullado, su mano izquierda envuelta en vendajes ensangrentados donde su dedo había sido cortado, pero estaba vivo y consciente. Un hombre con un pasamontañas estaba de pie detrás de él. Se suponía que debía traer el dinero, señor Logan.
La voz era culta, educada, Rex Goldstein. En lugar de eso, pensó que podía jugar. Eso fue poco prudente. Tiene 24 horas para entregar el rescate. La próxima vez no será un dedo. Será algo que necesite para sobrevivir. No me ponga a prueba otra vez. El vídeo terminó. James cerró su portátil y miró por la ventana del restaurante hacia la oscuridad previa al amanecer. 24 horas. Le habían dado más tiempo porque pensaban que habían establecido su dominio, que el vídeo lo doblegaría. No lo entendían. Cometieron el error crítico de suponer que él era como sus otras víctimas, civiles desesperados que pagarían cualquier cosa por recuperar a sus seres queridos. No sabían que se habían llevado al hijo de un hombre que había pasado 12 años aprendiendo exactamente cómo encontrar a personas que no querían ser encontradas y matarlas de formas que enviaran un mensaje. James pagó su café y regresó a su camioneta. El sol empezaba a salir sobre Seattle. Tenía 24 horas antes de que los secuestradores esperaran el contacto. Necesitaba menos de 12. Primero, necesitaba más inteligencia. Luego, necesitaba las herramientas adecuadas. Y finalmente, necesitaba hacer lo que había hecho 600 veces antes, eliminar al objetivo con extrema saña. La diferencia era que esta vez, el objetivo no era un terrorista en un país extranjero o un criminal de guerra escondido en las montañas. Esta vez eran 14 hombres que retenían a su hijo en un sótano. Y esta vez, cuando terminara, no quedaría suficiente para que la policía pudiera identificarlos. James pasó la mañana realizando vigilancia desde diferentes posiciones alrededor del complejo de almacenes. Alquiló una habitación en un motel barato a 3 millas de distancia y estableció un centro de operaciones temporal. Usando el dron, mapeó el diseño interior con más precisión, identificando las rotaciones de los guardias, los puntos débiles de su seguridad y el lugar exacto donde estaba retenido Derek. Los secuestradores eran profesionales, pero no militares. Confiaban en el número y la intimidación más que en la excelencia táctica. James contó las mismas 14 firmas de calor, con turnos rotando cada 6 horas. 2 guardias fuera, 3 recorriendo el interior y el resto agrupados en lo que parecía ser una sala de descanso en la segunda planta. El propio Goldstein llegó a las 10 de la mañana en un vehículo diferente, un Mercedes plateado, y se quedó 2 horas antes de volver a irse. La firma de calor de Derek nunca se movió del sótano. Eso era bueno. Significaba que no lo estaban trasladando, lo que simplificaría la extracción, pero también significaba que probablemente estaba inmovilizado, posiblemente herido más allá del dedo. James llamó a Kristen. «Dime que tienes un plan», dijo ella de inmediato. «Los he encontrado. Un complejo de almacenes en Kent. 14 hombres. Derek está vivo en el sótano». «Cielos. ¿Vas a llamar al FBI?» No, una larga pausa. «Logan, sé lo que estás pensando, pero esto no es Afganistán. No puedes simplemente». «Sí, puedo. Te meterán en la cárcel por el resto de tu vida. Solo si me atrapan, y solo si hay pruebas». La oyó suspirar. «¿Qué necesitas?» «Necesito que alguien sea mi voz de la razón después de que esto termine. Alguien que se asegure de que Derek sepa que hice esto por él, no porque sea un psicópata». «¿Puedes hacerlo?» «Sabes que puedo. Pero Logan, asegúrate de volver. Derek necesita a su padre, no a un fantasma». «Lo haré». Pasó la tarde adquiriendo suministros, granadas de termita de un contacto que traficaba con equipos de demolición, un fusil con silenciador de un coleccionista privado que no hacía preguntas, y munición adicional, suministros médicos y un teléfono de prepago. Todo lo que necesitaba para ejecutar un asalto táctico diseñado para un solo hombre contra 14. A las 4 de la tarde, recibió otro mensaje de los secuestradores: «Quedan 16 horas. Espero que estés reuniendo el dinero. Tu hijo cuenta contigo». James no respondió. Que pensaran que estaba luchando por reunir el rescate. Que se sintieran seguros en su cronograma. Condujo de vuelta a su casa y caminó por ella lentamente, mirando las fotos en las paredes. Derek en su 8ª fiesta de cumpleaños. El primer trofeo de fútbol de Derek. Derek y Deborah en su graduación de secundaria.
James aparecía exactamente en 3 fotos, en el nacimiento de Derek, en una cena de Navidad hace 5 años y en un partido de béisbol donde Derek había bateado su primer jonrón. No era suficiente. No había estado lo suficientemente presente. No había sido el padre que Derek merecía. Había estado demasiado ocupado intentando olvidar quién había sido, huyendo de su pasado en lugar de integrarlo en su presente. Si sobrevivía esta noche, eso cambiaría. James dejó una carta sobre la mesa de la cocina dirigida a Deborah, sellada en un sobre. En ella, explicaba todo, el secuestro, su plan y su amor por Derek. Si las cosas salían mal, al menos ella sabría que lo había intentado. Al menos Derek sabría que su padre había luchado por él. A las 8 de la tarde, James cargó su equipo y condujo de vuelta a Kent. Aparcó a 2 millas del almacén y caminó el resto del trayecto, moviéndose en la oscuridad como una sombra. El equipo táctico se sentía natural después de todos estos años. El peso del fusil colgado a su espalda era familiar, cómodo. Llegó a la valla y usó unos cortaalambres para crear una abertura en el lado opuesto del complejo, lejos de la puerta principal donde estarían concentrados los guardias. El almacén se alzaba ante él, iluminado por luces de seguridad que creaban patrones predecibles de sombras. James se movió a su primera posición, un desagüe pluvial que le proporcionaba cobertura y una línea de visión clara hacia la entrada principal. Usando su mira, observó el cambio de turno de los guardias. A las 9 de la noche, 2 nuevos hombres tomaron posiciones fuera. Gerard Grant apareció brevemente, fumando un cigarrillo y hablando por teléfono. James podría haberlo eliminado ahora mismo, pero eso alertaría a todos los de adentro. Paciencia. Ese había sido su mayor activo como francotirador, la capacidad de esperar el momento perfecto, de controlar su respiración y su ritmo cardíaco, de convertirse en parte del paisaje. A las 10 de la noche, uno de los guardias exteriores caminó hacia la esquina más alejada del edificio para orinar. James se movió, silencioso y veloz, recorriendo las 50 yardas en segundos. El guardia nunca lo oyó venir. El cuchillo de James encontró la garganta del hombre, y bajó el cuerpo en silencio, arrastrándolo hacia las sombras. 1 fuera, 13 por delante. El segundo guardia exterior notaría la ausencia de su compañero en aproximadamente 3 minutos. James necesitaba estar dentro para entonces. Se dirigió a la entrada del muelle de carga, forzó la cerradura y se deslizó al interior. El interior era exactamente como el dron había mostrado, una gran nave con oficinas en el segundo nivel y acceso al sótano a través de una puerta cerca de la parte trasera. James podía oír voces desde arriba, risas, alguien viendo la televisión. Se sentían seguros allí. Ese sería su error fatal. James bajó las escaleras del sótano, moviéndose con un silencio practicado. Al final había un pasillo con 3 puertas. La del medio estaba cerrada. James la forzó en 15 segundos y la abrió lentamente. Derek estaba dentro, atado a una silla. Su cabeza colgaba hacia adelante. Por un momento horroroso, James pensó que estaba muerto. Entonces vio el ligero subir y bajar de su pecho. Derek, susurró James. La cabeza de su hijo se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció a su padre. Papá, ¿cómo has? Ahora no. Tenemos que movernos rápido. James cortó las ataduras y ayudó a Derek a ponerse en pie. El chico estaba débil pero podía moverse. El vendaje de su mano era reciente. Lo habían estado cuidando, manteniéndolo con vida para el rescate. ¿Puedes caminar? Sí, papá. Hay 14 de ellos. Lo sé. Quédate detrás de mí. Haz exactamente lo que yo diga. Subieron las escaleras. James pudo oír pasos por encima de ellos, alguien venía a ver cómo estaba Derek. Empujó a Derek dentro de un armario de almacenamiento justo cuando un hombre bajaba las escaleras, Rogelio Martínez, según el archivo. James esperó hasta que Martínez abrió la puerta del sótano y la encontró vacía. ¿Pero qué guión bajo? Martínez se dio la vuelta, echando mano a su radio. James le disparó 2 veces en el pecho con la pistola con silenciador. El sonido no fue más fuerte que una tos. Martínez se desplomó, muerto antes de tocar el suelo. 2 fuera, 12 por delante. Quédate aquí, le susurró James a Derek.
Cierra esta puerta. No la abras para nadie que no sea yo. Papá, no. Derek, necesito que confíes en mí. Te voy a sacar de aquí, pero necesito hacerlo a mi manera. Cierra la puerta. James vio el miedo y la confusión en los ojos de su hijo, pero también confianza. Derek asintió y James cerró la puerta del armario, esperando hasta oír el clic de la cerradura. Ahora venía la parte difícil. James se movió por el almacén como un fantasma, usando cada habilidad que había aprendido en 12 años de operaciones especiales. Sabía cómo moverse en la oscuridad, cómo anticipar los patrones de los guardias y cómo matar de forma silenciosa y eficiente. Tercer objetivo, un guardia en el baño de la planta principal. James lo sorprendió por detrás, cuchilló al cuello, y lo depositó en silencio en la cabina. Cuarto objetivo, otro guardia haciendo la ronda. Pistola con silenciador, 2 disparos a la masa central, 1 a la cabeza por seguridad. Quinto y sexto objetivos, 2 hombres fumando cerca del muelle de carga. James se acercó desde su punto ciego y mató a ambos antes de que pudieran gritar. Los cuerpos empezaban a amontonarse. Pronto, alguien se daría cuenta. James necesitaba moverse más rápido. Subió a la segunda planta, donde se encontraba la mayoría de los secuestradores. A través de una ventana en la puerta, pudo ver a 6 hombres en una sala de descanso comiendo y viendo un partido de baloncesto en la televisión. Gerard Grant estaba sentado a una mesa limpiando un arma. Craig Washington repartía cartas para el póker. James sacó una granada de termita de su mochila. Esto iba a ser ruidoso. Esto iba a ser el final. Abrió la puerta, lanzó la granada dentro y la cerró de golpe. Los hombres tuvieron 2 segundos para darse cuenta de lo que pasaba antes de que la granada detonara con un fogonazo blanco que convirtió la habitación en un infierno. La temperatura interior superó los 4,000 grados Fahrenheit. Los gritos duraron menos de 10 segundos. 8 fuera, 6 por delante. El almacén estalló en el caos. Los secuestradores restantes se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. James oyó gritos, pasos corriendo y armas siendo cargadas. ¿Bien? El pánico volvía estúpida a la gente. James se posicionó en las vigas sobre la planta principal y esperó. 3 hombres salieron de las oficinas buscando la amenaza. El fusil de James los abatió uno a uno. Disparos a la cabeza desde 40 pies de altura. Murieron antes de entender de dónde venía el fuego. 11 fuera, 3 por delante. Los últimos 3 fueron lo suficientemente inteligentes como para ponerse a cubierto. James los veía usando contenedores de carga y carretillas elevadoras como protección, tratando de coordinar una defensa. Uno de ellos era Willard Pace, el hombre de logística. Los otros 2 eran matones anónimos del archivo. Logan. La voz de Gerard Grant resonó en el almacén. El hombre debía de haber sobrevivido a la termita de alguna manera. Eres hombre muerto. ¿Me oyes? Te daremos caza. Mataremos a todos los que amas. James no respondió. Se reubicó en una posición diferente, acercándose desde un ángulo inesperado. Grant estaba escondido tras un contenedor, arma en mano, buscando objetivos. Los 2 matones estaban a 15 pies, también a cubierto. James lanzó una granada aturdidora al centro de la nave. La explosión de luz y sonido desorientó a los 3 hombres. James se movió en la confusión, fusil en alto, y eliminó a los 2 matones con disparos precisos. 12 fuera, 1 por delante. Gerard Grant tropezó a campo abierto, medio ciego por la granada, disparando salvajemente en todas direcciones. James le disparó en la rótula. Grant se desplomó gritando, mientras su arma salía despedida por el suelo de hormigón. James se acercó con cuidado, manteniendo su fusil apuntando a Grant. La pierna del hombre estaba destrozada, con la sangre acumulándose bajo él. Miró a James con ojos llenos de odio. ¿Crees que has ganado? Grant escupió sangre. Goldstein vendrá a por ti. Hará que mires mientras mata a tu hijo. James le disparó en la cabeza. 13 fuera. 1 por delante. Rex Goldstein no estaba en el almacén. James había estado siguiendo las firmas de calor cuidadosamente. El hombre se había ido hacía horas y no había regresado. Inteligente.
Nunca se ponía en peligro directo. Así era como había sobrevivido tanto tiempo. Pero James sabía dónde vivía. El archivo de Kristen incluía las direcciones de su casa. James volvió al armario de almacenamiento y llamó 3 veces. Derek, soy yo. La puerta se abrió. Derek salió, pálido y temblando. Sus ojos se agrandaron al ver la carnicería, cuerpos por todo el almacén, humo que aún subía de la segunda planta, sangre en el hormigón. Papá, ¿qué has hecho? Te he recuperado. Vamos. Tenemos que irnos antes de que llegue la policía. Los has matado a todos. Sí. Derek lo miró fijamente. No entiendo. ¿Quién eres? James sostuvo la mirada de su hijo. Soy tu padre, y soy alguien que no deja que la gente lastime lo que es mío. Ahora, vámonos. Salieron juntos del almacén. James hizo que Derek esperara en la camioneta mientras recuperaba el dron y hacía un último barrido para asegurarse de no haber dejado ninguna prueba que lo identificara. La termita había destruido la mayor parte del material forense en la sala de descanso. Los cuerpos de abajo serían difíciles de identificar, James se había encargado de ello. Mientras se alejaban, James pudo oír sirenas a lo lejos. Alguien debía de haber denunciado la explosión. ¿Bien? Que la policía encontrara el desastre. Que se preguntaran qué clase de guerra se había librado en aquel almacén. Derek guardó silencio durante los primeros 10 minutos del trayecto. Luego, van a saber que fuiste tú. No, no lo sabrán. Fui cuidadoso. Ninguna cámara captó mi rostro. Sin huellas dactilares. Sin pruebas de que yo estuviera allí. La nota del rescate ardió con todo lo demás. Por lo que saben, escapaste durante un ataque de una banda rival o alguna otra disputa criminal. Diremos que conseguiste liberarte y me llamaste cuando terminó. ¿Has hecho esto antes? No era una pregunta. James no respondió. ¿A cuánta gente has matado, papá? James apretó el volante. A más de los que necesitas saber. Fui un SEAL de la Marina, Derek. Hice cosas al servicio de mi país de las que no estoy orgulloso. Pero nunca me he arrepentido de un solo disparo cuando protegía a personas inocentes. Y nunca me arrepentiré de lo que he hecho esta noche. Derek se tocó el vendaje de la mano. Mi dedo. Le diremos al hospital que tuviste un accidente. Lo estabilizarán. Puede que pierdas algo de función, pero te adaptarás. Eres fuerte, como tu madre. Como tú, querrás decir. James miró de reojo a su hijo. Derek lo miraba ahora de forma diferente. No exactamente con miedo, sino con una nueva comprensión. La cómoda ilusión de James Logan, el instructor de supervivencia, se había hecho añicos. Derek había visto la verdad subyacente. Siento que hayas tenido que ver ese lado de mí, dijo James en voz baja. ¿Sientes haberlo hecho? No. Derek asintió lentamente. Bien. Porque esa gente. Me habrían matado de todos modos. Una vez que tuvieran el dinero, me habrían matado para eliminar al testigo. Los oí hablar de ello. Las manos de James se tensaron en el volante. ¿Cómo está tu mano? Duele como el demonio, pero viviré. Derek hizo una pausa. Papá, gracias. Por venir a por mí. Por no limitarte a pagar el dinero y esperar. Siempre vendré a por ti. Pase lo que pase. Condujeron en silencio unos minutos más. Entonces Derek dijo, falta uno, ¿verdad? El tipo que lo ordenó, Rex Goldstein. Sí. ¿Vas a matarlo a él también? James entró en el aparcamiento de urgencias de un hospital. Primero, te buscamos atención médica. Luego nos ocuparemos de todo lo demás. Les dices a los médicos que tuviste un accidente de barco. La hélice te pilló la mano. Yo estaba bajo cubierta y no vi cómo ocurrió. Se lo creerán porque querrán creérselo. Luego llamaremos a tu madre y le contaremos la misma historia. Va a querer volar a casa inmediatamente. ¿Y Goldstein? James miró a su hijo. Deja que yo me ocupe de eso. Tú concéntrate en curarte.
Derek se encontró con los ojos de su padre. Algo pasó entre ellos, un entendimiento, un reconocimiento de la oscuridad que ambos habían visto. Vale. Pero, papá. Cuando termine, quiero saberlo. Quiero saber qué pagó por lo que hizo. Lo hará. El hospital hizo preguntas, pero aceptó la historia del accidente de barco. La mano de Derek fue estabilizada y la herida limpiada y vendada adecuadamente. Necesitaría cirugía para evitar infecciones, pero conservaría la mano. El médico dijo que podría recuperar el 80% de su función con terapia física. Deborah llamó 10 minutos después de que James le dejara el mensaje de voz. Estaba frenética, llorando, exigiendo saber cómo había ocurrido. James mantuvo la voz calmada y repitió la historia de portada. Un accidente. Culpa suya por no tener más cuidado con el barco. Derek estaba bien, estable. Debía volver a casa, pero no había necesidad de entrar en pánico. Llegó 2 días después, habiendo tomado el primer vuelo desde Tokio. Para entonces, Derek ya había recibido el alta del hospital y descansaba en casa. La policía había investigado brevemente el accidente de barco, pero no encontró motivos para dudar de la historia. James incluso había alquilado un barco y dañado deliberadamente la hélice para crear pruebas. Deborah abrazó a Derek durante mucho tiempo, llorando, revisando su mano vendada una y otra vez. Luego se volvió hacia James con fuego en los ojos. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Fue un accidente, Deborah. Deberías haber tenido más cuidado. Deberías haber. Se detuvo al ver algo en la expresión de James. Por un momento, James pensó que ella podría haber adivinado la verdad. Deborah siempre había sido perceptiva. Pero entonces se limitó a sacudir la cabeza. Hablaremos de esto más tarde. Derek necesita descansar. Esa noche, mientras Derek y Deborah dormían, James bajó a su sótano y abrió su portátil. Kristen le había enviado una actualización sobre Rex Goldstein. El almacén del hombre había sido asaltado por la policía, que había encontrado 13 cuerpos quemados o tiroteados hasta el punto de quedar irreconocibles. La investigación estaba en curso, pero los informes preliminares sugerían una disputa de bandas u otra organización criminal rival. Sin testigos, sin pruebas que conectaran a James con la escena. El propio Goldstein había desaparecido. Su Mercedes fue hallado abandonado en el aeropuerto de Seattle-Tacoma. Su casa estaba vacía, su teléfono, apagado. Inteligente. El hombre sabía que alguien había ido a por su operación y había huido. Pero James era paciente. Había rastreado a hombres por 3 continentes y los había encontrado en lugares donde se creían a salvo. Goldstein saldría a la superficie tarde o temprano. Siempre lo hacían. 3 días después, Kristen llamó. Lo he encontrado. Está en Vancouver, Canadá, alojado en un ático bajo un alias. Debe de haber tenido preparado un plan de huida. El tipo es cuidadoso. Envíame la dirección. Logan, no tienes por qué hacer esto. Se ha ido. Su operación ha sido destruida. Tu hijo está a salvo. Le quitó el dedo a mi hijo y lo traumatizó de por vida. Esto no es por seguridad. Esto es por justicia. ¿La clase de justicia que implica cruzar fronteras internacionales para cometer un asesinato? Sí. Kristen suspiró. No vas a cambiar de opinión, ¿verdad? No. Está bien. La dirección está en tu correo. Pero Logan, si haces esto, estarás quemando puentes. No podrás volver de esto. Crucé ese puente cuando entré en aquel almacén. Esto es solo terminar lo que empecé. James colgó y revisó el correo. Goldstein se alojaba en el Hotel Shangri-La, en el centro de Vancouver, en la planta superior, en la suite de la esquina. Probablemente pensó que estaba a salvo tras las fronteras canadienses, rodeado por la seguridad del hotel y lejos de Seattle. Se equivocaba. James pasó 2 días planificando. No podía volar, la seguridad de los aeropuertos era demasiado estricta y necesitaría su equipo. En su lugar, condujo 8 horas hasta la frontera canadiense, cruzando por un puesto de control remoto con una identificación falsa que Kristen le había proporcionado. El guardia fronterizo apenas miró sus papeles antes de dejarle pasar.
Vancouver era lluviosa y fría. James aparcó su camioneta en un aparcamiento de larga estancia y caminó hacia el centro, llevando una mochila con su fusil desmontado en componentes, el silenciador envuelto en ropa y la munición oculta en un doble fondo. Había hecho este tipo de infiltración 100 veces. El Hotel Shangri-La era exactamente lo que James esperaba, lujoso y moderno, el tipo de lugar donde la gente rica va para sentirse intocable. James alquiló una habitación en el lado opuesto del hotel a la suite de Goldstein y pasó la tarde realizando vigilancia. Goldstein rara vez salía de su habitación. Cuando lo hacía, era con 2 guardaespaldas, hombres corpulentos que gritaban seguridad privada. Lo escoltaban a restaurantes o reuniones de negocios y luego lo traían de vuelta. El hombre tenía miedo, mirando por encima del hombro constantemente. Bien. Deberías tener miedo. La tercera noche, James hizo su movimiento. El hotel tenía acceso a la azotea a través de una puerta de mantenimiento que no estaba bien asegurada. James forzó la cerradura y se posicionó en el tejado con una línea de visión clara hacia el balcón del ático de Goldstein. La distancia era de 287 yardas. Viento del noroeste a 8 millas por hora. Temperatura 42 grados. James ajustó su mira y controló su respiración, entrando en esa zona donde el tiempo se ralentiza y el mundo se reduce a la retícula y el objetivo. A las 11:47 de la noche, Goldstein salió a su balcón con un vaso de whisky. Llevaba un albornoz, con el rostro demacrado por el estrés. James podía verlo a través de la mira, cada detalle, cada expresión. Rex Goldstein tomó un sorbo de su whisky y se quedó mirando el perfil de Vancouver. Probablemente pensó que se había salido con la suya. Probablemente pensó que quienquiera que hubiera destruido su operación no sería capaz de rastrearlo a través de fronteras internacionales. El dedo de James se movió hacia el gatillo. Podía acabar con esto ahora mismo. Un disparo, y Goldstein estaría muerto antes de oír la detonación. Limpio, profesional. Pero James no disparó. En su lugar, vio cómo Goldstein terminaba su whisky y volvía a entrar. James recogió su fusil y abandonó la azotea, regresando a su habitación de hotel con una extraña sensación de vacío. Podía matar a Goldstein fácilmente. ¿Pero luego qué? Derek sabría que su padre se había convertido en un asesino. Deborah sentiría de algún modo la verdad. Y James tendría que vivir con el hecho de haber cruzado una línea que no podría volver a cruzar, matar no en combate, no en defensa, sino a sangre fría por venganza. Los 13 hombres del almacén habían sido diferentes. Habían sido combatientes enemigos armados que tenían a su hijo como rehén. Aquello era combate. Aquello estaba justificado. Pero esto. Disparar a un hombre desarmado en un balcón en un país extranjero. James se sentó en su habitación de hotel y llamó a Kristen. ¿Lo has hecho?, preguntó ella de inmediato. No. ¿Por qué no? Porque quiero que sufra más de lo que lo quiero muerto. Quiero que lo pierda todo, del mismo modo que intentó que yo lo perdiera todo. Te escucho. ¿Puedes acceder a sus registros financieros? Probablemente. Dame unas horas. 3 horas después, Kristen volvió a llamar. Lo tengo. Goldstein tiene aproximadamente 8 millones en varias cuentas en el extranjero. La mayor parte proviene de sus operaciones criminales, rescates, contrabando, blanqueo de dinero. Lo ha estado moviendo de un lado a otro, intentando ocultarlo. ¿Puedes robarlo? ¿Hablas en serio? Totalmente. Quítale todo lo que tenga, hasta el último dólar, y luego filtra su información a todas las agencias policiales a ambos lados de la frontera. El FBI, la DEA, la RCMP, la Interpol. Que sepan exactamente dónde está y qué ha hecho. Kristen guardó silencio un momento. Eso es realmente brillante. Pasará el resto de su vida en prisión. Sin un centavo, sin poder, sin respeto. Solo un preso más. Exacto. La muerte sería demasiado rápida. Quiero que se pudra. Dame 24 horas. Tendré que coordinarme con algunos contactos, pero puedo hacer que esto ocurra. James colgó y miró por la ventana de su hotel el perfil de Vancouver. En algún lugar de ahí fuera, Rex Goldstein dormía plácidamente, pensando que había escapado de la justicia.
No era así. Al día siguiente, James condujo de vuelta a Seattle. Para cuando cruzó la frontera, Kristen ya había hecho su trabajo. Las cuentas de Goldstein estaban vacías. El dinero había sido distribuido a varias organizaciones benéficas, incluyendo entidades que ayudaban a víctimas de secuestros y crímenes violentos. Y todas las agencias policiales de Norteamérica tenían ahora un archivo completo sobre las actividades criminales de Rex Goldstein, completado con pruebas que el contacto de Kristen había recopilado de diversas fuentes. El rostro del hombre aparecía en todas las noticias por la tarde, buscado por secuestro, extorsión, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. James vio la cobertura de las noticias desde su sala de estar. Derek estaba sentado a su lado, con la mano vendada apoyada en el regazo. Es él, dijo Derek en voz baja. El hombre del vídeo. Sí. ¿Qué le ha pasado? Alguien dio a la policía todo lo necesario para encerrarlo de por vida. Ha sido arrestado esta mañana en Vancouver. Sin fianza. Ya están preparando los papeles de extradición. Derek miró a su padre. ¿Alguien? No tú. Tuve ayuda de una amiga. Pero podrías haberlo matado. Sé que tuviste la oportunidad. James sostuvo la mirada de su hijo. Sí, pero quería que viviera. Quería que pasara los próximos 30 años en una celda de hormigón, sabiendo que lo perdió todo. La muerte habría sido una misericordia. Esto es justicia. Derek asintió lentamente. ¿Se ha acabado ya? Sí, se ha acabado. Se quedaron sentados en silencio un rato, viendo las noticias. Entonces Derek dijo, mamá quiere que me quede con ella un tiempo. Tiene miedo de perderme de vista. Es comprensible, pero le dije que también quiero quedarme aquí. Repartir mi tiempo entre los dos. No le hizo gracia, pero aceptó. James sintió algo cálido en el pecho. ¿Estás seguro? Sí. Quiero decir, eres aterrador, y estoy bastante seguro de que has roto unas 50 leyes en la última semana. Pero también eres la única persona que vino a por mí cuando importaba. No vacilaste. No esperaste a la policía, ni negociaste, ni esperaste que todo saliera bien. Simplemente actuaste. Derek hizo una pausa. Quiero conocer a esa persona. Mi padre real, no la versión que has estado fingiendo ser. James no se atrevió a hablar. Solo asintió. Así que continuó Derek, en cuanto se me cure la mano, ¿puedes enseñarme algunas de esas cosas? No la parte de matar, sino las habilidades de supervivencia, el rastreo, la táctica. Estoy pensando en presentarme a academias militares, seguir tus pasos. Derek, esa vida. Te cambia. Te quita pedazos que no vuelven a crecer. Lo sé. Pero también te hace lo suficientemente fuerte para proteger a la gente que amas. Eso parece valer la pena. James miró a su hijo y no vio al adolescente asustado de hacía una semana, sino a alguien que había sido probado por el fuego y había salido fortalecido. Quizá no intacto, pero no roto. Está bien, dijo James. Empezaremos el entrenamiento el mes que viene. Pero lo haremos bien. Sin atajos. Derek sonrió. Una sonrisa de verdad, la primera que James veía desde antes del secuestro. Trato hecho. 3 meses después, James recibió una carta reenviada por Kristen. Había sido enviada desde una prisión de máxima seguridad en el estado de Washington. Señor Logan, sé que fue usted. La policía no me cree. Creen que soy un paranoico, un loco, desesperado por culpar a alguien de mi caída. Pero yo lo sé. Reconocí el rostro de su hijo en las noticias cuando sobrevivió a un accidente de barco la misma semana en que mi operación fue destruida. Usted me lo quitó todo, mi negocio, mi dinero, mi libertad. 13 de mis hombres murieron en aquel almacén. Usted hizo eso. Es usted un asesino, un monstruo, y algún día pagará por lo que ha hecho. Pero quiero que sepa algo. No me arrepiento de lo que le hice a su hijo. Solo lamento que no termináramos el trabajo. Porque hombres como usted deben entender que hay consecuencias. Se cree usted mejor que yo. Cree que su violencia es de algún modo justa porque lleva un pin con la bandera estadounidense.
Somos iguales, Logan. Usted solo es mejor mintiendo al respecto. Espero que duerma bien por las noches. Espero que su hijo crezca para ser igual que usted. Y cuando lo haga, espero que por fin comprenda el monstruo que ha creado. Rex Goldstein James leyó la carta 2 veces, luego se dirigió a su chimenea y la quemó. Las cenizas subieron por el conducto y desaparecieron en el cielo. Rex Goldstein se equivocaba en una cosa, no eran iguales. Goldstein había herido a personas por beneficio, por poder, por el placer del control. James había herido a personas para proteger a los inocentes, para defender a quienes no podían defenderse a sí mismos. Esa distinción importaba. Tenía que importar. Afuera, Derek estaba en el patio trasero practicando los movimientos tácticos que James le había estado enseñando. La mano del chico se había curado notablemente bien, un 85% de funcionalidad, mejor de lo que los médicos predijeron. Se movía con una confianza creciente, aprendiendo a compensar la ligera debilidad en su agarre. James observaba entrenar a su hijo y pensaba en las decisiones que los habían traído hasta aquí. Había fallado a Derek como padre durante años, demasiado consumido por sus propios demonios para estar presente. Pero cuando más importó, había sido exactamente lo que Derek necesitaba. No un padre perfecto, no un padre amable, sino un padre que caminaría a través del infierno para traer a su hijo a casa. Quizá eso fuera suficiente. Quizá eso fuera todo lo que un padre podía hacer, estar ahí cuando contaba. James salió para unirse a Derek en la sesión de entrenamiento. El sol de la tarde calentaba su rostro. En algún lugar, Rex Goldstein estaba sentado en una celda, consumido por la amargura y la rabia. Y aquí, James estaba enseñando a su hijo a sobrevivir en un mundo peligroso. La vida no era justa. La justicia no siempre era limpia. Pero a veces, solo a veces, los buenos ganaban. Y eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré.